La ponencia se llama Geografías del Miedo y Cartografías del Desplazamiento Forzado en México, un análisis espacial territorial a partir de la violencia como estrategia para el despojo. Hemos tratado de visibilizar un poco a través del análisis espacial y cartográfico estas geografías del miedo en México, en donde se presentan pues muchas violencias por parte del crimen organizado. Entonces lo que quisimos fue tratar de hacer un trabajo conceptual, al mismo tiempo tratar de buscar unos indicadores para determinar pues cuál es como la intensidad de la violencia en ciertos lugares donde se genera desplazamiento, pues puede generar desplazamiento forzado. Un segundo que no me deja pasar. Bueno, inicialmente pues apelamos como a los términos de territorialidad, territorialización y desterritorialización. El territorio pues visto como una unidad relacional en donde se articulan diferentes formas subjetivadas como la hegemonía, el poder, la pertenencia, el arraigo y así pues estos vínculos que existen entre un espacio geográfico y los sujetos individuales y colectivos. La idea es analizar esta parte hegemónica porque ahí es donde se pueden analizar las disputas socioterritoriales. Entonces, el territorio constituye un escenario en donde hay un ejercicio del poder, ¿cierto? Uno desde la ideología, en donde se formulan diferentes códigos simbólicos que buscan legitimarse a partir de intentar controlar pues los tiempos y los espacios desde una perspectiva de los grupos y sobre todo de los sectores hegemónicos. Entonces, la realidad geosocial, pues podemos mirar que es cambiante, requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial y por eso es importante mirar en estos espacios todas estas transformaciones espaciales. El territorio entonces sería visto también como una expresión geográfica de poder social, ¿no? Hay una construcción del territorio y una espacialidad en donde hay una relación multidimensional entre todos los actores que lo habitan. Entonces, involucra un contexto de cambio social, porque pues obviamente la realidad y históricamente todo es cambiante. Entonces, hay una contraposición de identidades en disputa a partir de la incursión, por ejemplo, de actores externos violentos. Entonces, muchas veces las personas que son oriundas de ciertos territorios se resisten a estas estructuras o sí, a estas estructuras de poder hegemónicas y hay como sí, disputas de este poder, de esta dominación y hay también subordinación impuesta a través de mecanismos que generalmente son violentos por parte de actores políticos, gubernamentales, privados y armados. Entonces, en estos territorios de violencia hay unas lógicas, diferentes lógicas de coexistencia, podríamos decir así, unos campos de confrontación y dominación, imposición de lógicas pues a los moradores, ¿cierto? Por parte de externos, hay veces en ciertos lugares paramilitares, en otros lugares de México narcotráfico, crimen organizado, y esta emergencia de diferentes universos simbólicos pasan a influir y a cambiar los roles de la organización social, las identidades culturales, además del sistema de valores de los habitantes pues, que son oriundos de los lugares donde hay violencia. Entonces vemos una transformación del territorio a partir de todas estas dinámicas. En este sentido, entonces, sería una imposición de otros órdenes sociales a partir de diferentes cosas que serían, por ejemplo, la intimidación, el control económico a partir de prácticas ilegales como cultivos ilícitos, que generalmente en las áreas rurales sustituyen productos tradicionales que producen los campesinos por otro tipo pues, de cultivos que son ilícitos. Y todo esto para la comercialización de drogas. El caso específico de México, por su ubicación geográfica, también determina todas las relaciones espaciales que hay en diferentes escalas local, nacional y supranacional. Entonces, todas esta forma de cómo está distribuida México diversifica las dinámicas en cada una de sus regiones, en el norte, en el centro y en el sur.
En este sentido, el margen de acción de los carteles de la droga, pues entonces se vuelve dinámico y conveniente por tener México conexiones con Suramérica y pues desde Suramérica hasta Norteamérica. Así entonces, la violencia se vislumbra en diferentes matices distintos en cada región, que son, pues en cada región que es dominada por estos grupos, dadas las condiciones, tanto de diversidad del medio ambiente como productiva también. Podemos mirar que las condiciones que hemos pues, analizado para la acción del crimen organizado en México tienen que ver un poco con cuestiones que tienen que ver con pues, la sociopolítica, con las ciencias políticas y tiene que ver con estados débiles, ausencia de programas sociales en estas zonas donde hay crimen organizado, poco desarrollo regional, precarias condiciones de los habitantes, altos niveles de corrupción y disputa también de las rutas entre los carteles. Aquí podemos mirar la distribución de los carteles, pues que prácticamente pues ha permeado y se ha expandido por todo el territorio mexicano. Parte de esta problemática tiene que ver, pues, porque durante el sexenio de Felipe Calderón, desde 2006, se implementó una estrategia de guerra para recuperación de territorios a manos de crimen organizado, aplicando ejercicio de poder desde el nivel federal hasta el nivel estatal y municipal, a partir de un despliegue de operativos militares vía imposición de la violencia a través del ataque a los carteles en la mayoría de los estados del país. Esto lo que hizo fue que, bueno, hayan cerca de 5.000 enfrentamientos de las fuerzas militares y el narcotráfico en 32 entidades, hayan desapariciones, secuestros, asesinatos selectivos, masacres y desplazamiento forzado, guerra entre carteles por control de las rutas en las zonas donde hay crimen organizado, inseguridad creciente en las zonas operadas por los carteles, expansión de los carteles y más de 80 células que se le atribuye el 60% de los homicidios registrados en México entre el 2019 y el 2020, y una producción logística pues que tiene que ver con sicariato, comercialización de bienes producidos a nivel interno, internacional y lavado de activos. Entonces podríamos decir que pues, México puede estar librando un conflicto armado de baja intensidad. En las geografías del miedo, en estos territorios mexicanos en donde hay crimen organizado, podemos decir que hay fenómenos geográficos asociados al terror. Esta transformación de espacios se transforma pues, en paisajes del miedo por el uso continuo del terror en regiones donde se producen estos paisajes del miedo. Entonces son paisajes en donde se pueden ver pues las formas en que los agentes del terror dejan sus huellas y tiene que ver con casas destruidas, quemadas, grafitis en paredes, amenazas constantes a los pobladores. También hay espacios que se han vaciado, por ejemplo, hay pueblos que han sido abandonados por los habitantes. Aquí tenemos algunos en Guerrero, otros en Durango, otros en Sinaloa o Ciudad Mier en Tamaulipas. Aquí vemos la Policía Comunitaria de Chilapa, Guerrero, reclutando pues 19 niños. Y también vemos aquí en esta fotografía las fuerzas de seguridad que se preparan para entrar al municipio de San Miguel, Totolapa. Entonces, esta imposición de un régimen de terror en algunos territorios mexicanos establece restricciones de movimientos de las personas y podemos decir que 7 de cada 10 personas desplazadas pues están huyendo de la violencia. Hay un sentido de inseguridad generalizada que se ha extendido por todo el lugar, afecta pues las formas como la gente se mueve. Los agentes del terror dejan huellas, pues no solamente en el paisaje del miedo, sino en los imaginarios de las personas, ¿cierto? Y en estas geografías imaginadas que ya serían como geografías, pues, del terror. Sobre todo por las amenazas, las masacres cometidas contra poblaciones y la pérdida sobre todo del control territorial, en otras palabras, la desterritorialización. Podemos analizar que entonces en México está ocurriendo el fenómeno del desplazamiento forzado por esta violencia que se ha acrecentado. El país tiene algunas políticas que tienen que ver con la Ley General de Víctimas en los artículos 5 y 38. Se cita pues someramente este apoyo a desplazados.
hay violaciones de derechos humanos, pues que no concluyen en el momento del desplazamiento, sino que también durante toda la trayectoria del desplazamiento hay revictimización. Tampoco hay un catálogo interno de derechos, garantías y medidas de protección para quienes son víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, los desplazados en México se encuentran en una situación de desprotección. Podemos mirar que la cartografía, entonces, para este tipo de análisis de violencia es una herramienta metodológica, ¿cierto? Para poder analizar más el DIF, el desplazamiento interno forzado en México. Nosotros lo que hicimos en este trabajo fue visualizar la dinámica socioterritorial que arroja indicadores específicos para interpretación geográfica de procesos hegemónicos de violencia en espacios terrestres. Entonces, en la investigación lo que hicimos fue buscar múltiples fuentes secundarias para visibilizar la intensidad y la distribución espacial del desplazamiento interno forzado en México y contrastar el alcance, la escala, la resolución de estas distintas fuentes de datos. Utilizamos fuentes primarias con datos estadísticos censales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fue una de las fuentes a través de la encuesta de percepción de la violencia en VIPE 2019, en donde analizamos el impacto de la violencia. También utilizamos la encuesta Intercensal 2015, en donde identificamos los procesos de migración. Y también utilizamos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública para la identificación de hechos victimizantes y la ocurrencia de los delitos municipales. Aquí lo que hicimos entonces fue que con los datos de las fuentes primarias y secundarias verificamos la existencia sobre todo de 4 variables: una, presencia de narcotráfico en los municipios; 2, dinámica de la tasa de migración; y 3, la tasa de incidencia delictiva enfocada a la inseguridad y a delitos de alto impacto. Entonces, estos delitos que escogimos fueron despojo, extorsión, homicidio, narcomenudeo y secuestro. Hicimos el análisis espacial para exponer pues las regiones y los estados y los municipios que se consideran como aquellos expulsores de población para convertirse como territorios potencialmente de un desplazamiento forzado interno. La coexistencia en un mismo territorio de las 3 variables mencionadas anteriormente, entonces nos dio una aproximación directa relacionada a las condiciones a las cuales el DIF se genera y manifiesta. Aquí podemos ver en este mapa, entonces, es el indicador que sacamos de posible desplazamiento interno forzado en México, y vemos que la zona pues donde está muy alto pues es la zona norte, municipios en que la delincuencia organizada ha sido un problema, sobre todo en los últimos años, y se destaca pues los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Entonces pues aquí podemos mirar que pues esta zona del norte pues es como la que está más intensa la violencia, y donde predominan las 3 variables. Para concluir, podemos decir que dentro de este análisis, para nosotros como investigadores, las dificultades para cartografiar el desplazamiento interno forzado en México tiene que ver con varias situaciones, ¿no? Uno, que los datos estadísticos son insuficientes. Hay encuestas gubernamentales de demografía, INEGI, CONAPO, SEDENA, ENVIPE 2018, pero son incipientes los datos. Tenemos una ausencia también de un observatorio del fenómeno del desplazamiento forzado en México que contenga información relacionada con este tema. Por otro lado, también es difícil la medición del fenómeno porque tampoco hay un monitoreo de eventos, ¿no?, en cada estado y municipio, y pues también de medios de comunicación que son los que pues hacen publican todos estos hechos victimizantes. Tampoco hay una falta de legislación para la protección de las víctimas del desplazamiento forzado específicamente. Hay pocas investigaciones académicas mapeando el desplazamiento interno forzado debido a la inexistencia de una medición de los casos y desplazamientos individuales. Tampoco lo que encontramos es que hay una existencia de un registro de víctimas para su identificación en el país,
y de un sistema de beneficios a través de mecanismos de decisión y de campañas informativas para las personas que sufren este flagelo. Por otro lado, pues para lograr todo esto, se requiere que el desplazamiento forzado también sea reconocido por el gobierno mexicano, que pues también está en proceso y no se ha logrado. Y también, pues podemos decir que necesitamos que exista un campo de la comprensión de la violencia a partir de los indicadores como homicidios, violación a derechos humanos, secuestros, extorsión y desapariciones forzadas. Entonces, pues hasta aquí dejaría mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kelly Muñoz. Y pasaríamos a la exposición del siguiente trabajo por parte de Nora Carvajal Sánchez y Luis Gabriel Salas Salazar, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes nos van a presentar el trabajo Retos territoriales para la implementación del acuerdo de paz en la frontera colombo-ecuatoriana, el caso del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia. Adelante, por favor, colegas. Bueno, muchas gracias, doctora Virginia. Muy buenos días para todos quienes están en Latinoamérica y muy buenas tardes para quienes nos ven desde Europa. Quiero agradecer por darnos la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Geógrafos y Latinoamericanistas y, por supuesto, en los simposios polaco-mexicano y polaco-colombiano. Nosotros vamos a hacer una presentación sobre los retos territoriales para la implementación del acuerdo de paz en la frontera colombo-ecuatoriana, el caso del municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia. La presentación está a cargo de Luis Gabriel Salas Salazar, quien es doctorando en nuestro programa de doctorado en geografía entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y yo, quien acompaño a Luis Gabriel en su investigación doctoral como directora. Entonces, pasamos la siguiente. Nuestra presentación tiene el objetivo de mostrar un poco cuáles son los retos territoriales que se deben asumir en el municipio de Tumaco, Nariño, y para ello les quiero ubicar un poco geográficamente de qué municipio estamos hablando. Estamos hablando de una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, al sur occidente de nuestro país, y además pues rodeado por el Océano Pacífico. En esta zona está ubicado el municipio de Tumaco. Bueno, y queremos presentar estos retos territoriales en un contexto de la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los cuales surgen a propósito de los diálogos de paz en Colombia entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero además en el contexto de los mecanismos para la reducción de la siembra del cultivo de coca, que como lo va a presentar Luis Gabriel, con datos, es la principal zona productora del cultivo de coca en el país. Y además, en el contexto del reto de restituir el derecho al territorio al Consejo Comunitario Afrocolombiano Alto Mira y Frontera, que ustedes están viendo aquí en color rojo, que está totalmente con la frontera con Ecuador. Bueno, un breve contexto de la zona que estamos hablando.
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Tumaco cuenta, en 2018 contaba con 208.318 habitantes, de los cuales el 49.9% son hombres y el 50.1% son mujeres, en un comportamiento similar al de la población total colombiana. Y aquí una imagen satelital del área urbana de Tumaco. Como ustedes pueden observar, está rodeado por el Océano Pacífico y la parte urbana se concentra principalmente en la isla del Morro y en la isla La Viciosa. Entonces, un poco para que se hagan una imagen de qué zona estamos hablando. Ahora le voy a dar paso a Luis Gabriel para que nos hable específicamente de cuáles son esos retos. Muy buenos días para todas, para todos. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, profesora Nora. Muchas gracias a todas las personas asistentes. Bueno, como la profesora Nora lo ha advertido, esta investigación busca profundizar efectivamente sobre esos retos territoriales para la implementación de la paz en esta región particular de Nariño, en la frontera con Ecuador. Decir que esta es una investigación pues que se funda sus bases teóricas desde la subdisciplina de la geografía política contemporánea, enfatizando fuertemente en conceptos como territorio, territorialidad, frontera y poder. Y adicional a ello, pues recurre también de manera interesante en abordar conceptos claves en la construcción del lugar y construcción de espacio en relación con los pueblos étnicos. Por ello nos referimos a sujetos sociales y a las relaciones de poder. Tal vez podríamos extendernos un poco en los elementos conceptuales, pero los autores más importantes pues, de esta investigación, Claudio Raffestein, Sack, Peter Taylor, Agnew y lo mismo Arturo Escobar. En términos metodológicos, esta es una investigación con un enfoque mixto, combina técnicas cuantitativas, cualitativas, es una investigación explicativa y se ha desarrollado una estrategia del hacer entre ir y el venir al territorio. Hasta el momento hemos desarrollado hasta la fase 3, hemos realizado la fase documental, los análisis cuantitativos de los datos y la elaboración de la cartografía temática, considerando la información oficial existente de Colombia relacionados con variables de violencia, conflicto armado y aspectos ambientales. Y de alguna manera hemos hecho un primer trabajo de campo a la zona que nos ha permitido presentar estos avances. ¿Cuál es el contexto de violencia y conflicto armado de Tumaco, Nariño? En esta gráfica estoy mostrando el comparativo de la tasa de homicidio nacional en azul, el comportamiento de los 100.000 muertos por número de muertos por 100.000 habitantes, perdón, y nacional, y este indicador de tasa para el municipio de Tumaco. ¿Qué se observa? A partir del comienzos de la década del 2000, la tasa de homicidio de Tumaco iguala a la nacional e inmediatamente la supera. Esto se da en un contexto de negociación fallida con la antigua guerrilla de las FARC en la región del Caguán, en la Orinoquia, Amazonía colombiana, donde se realizó una zona de despeje. La ruptura de ese diálogo lo que conlleva es a desplegar la guerra hacia las zonas periféricas fronterizas y el Pacífico colombiano y Tumaco se encuentra ahí y eso es lo que evidenciamos. Este primer descenso es el resultado de la desmovilización de los grupos paramilitares en el 2005, 2006, y inmediatamente la emergencia de grupos herederos dispara la tasa de homicidio y la disputa en esta región. Y así nos encontramos hasta llegar al momento de la negociación de paz en La Habana, Cuba, con las FARC, donde se da una significativa reducción de la violencia homicida en Tumaco. Pero
vuelve a repetirse el mismo patrón de la anterior negociación con los paramilitares, se da un incremento y en esta oportunidad la tasa de homicidio de Tumaco quintuplica el promedio nacional. Es decir, estamos hablando de una región con una concentración de violencia muy alta. Aquí podemos ver en estos mapas, estoy mostrando la geografía de los lugares de Colombia con mayores niveles de conflicto armado, aquí, de alta victimización y de economías ilícitas. Vemos que Tumaco en todos los casos es un hotspot de estas economías, que se articula en un contexto nacional, por supuesto. Aquí en este mapa estamos desplegando la geografía de la confrontación armada, es decir, la guerra y las acciones armadas que se comparten entre las fuerzas del Estado y los grupos irregulares. Y aquí hemos hecho una georreferenciación para hacer un análisis de densidades espaciales y lo que encontramos es que la frontera, toda la frontera es una zona de disputa. Aquí está Tumaco y esto es la zona rural de Tumaco. Y vemos cómo la única vía al mar es una zona de control y de disputa y de alta victimización, por supuesto. Además, aquí hay ríos que son navegables, como el río Mira, el río Patía y el río Telembí. Aquí estamos viendo en este mapa la geografía de la presencia de los actores armados, economías ilícitas y la violencia homicida en Tumaco en el periodo 2016-2009. Aquí vemos la concentración en verde de cultivos de coca, pero en esta zona de disputa es donde están grupos paramilitares. Incluso aquí se ha evidenciado delegados de los grandes carteles mexicanos donde comercializan y en este sistema de manglares y de ríos es embarcada incluso en submarinos y es llevada a Centroamérica. Entonces aquí hace presencia grupos paramilitares, incluso más acá arriba la presencia del ELN, la guerrilla colombiana que no ha negociado. ¿Cuáles son los retos territoriales para la implementación del acuerdo de paz? El acuerdo de paz define lo que se ha llamado los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET, cuáles tienen como propósito reconocer las áreas territoriales de Colombia donde mayormente se ha afectado el conflicto, donde ha habido los mayores niveles de pobreza, donde hay economías ilícitas y donde el Estado no ha hecho una presencia integral. Pues bien, Tumaco y esta región es una región PEDET llamado Región Pacífico Fronteriza de Nariño. Este PEDET busca desarrollar y fortalecer la reforma rural integral, un punto estratégico del acuerdo de paz, pero no va al ritmo que hemos esperado su implementación. El punto étnico del acuerdo de paz reconoce que hay que restituirle las tierras al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, un consejo, una tierra étnica que el Estado le reconoce y que ha destinado para la protección de los pueblos afrocolombianos. Aquí, en esta región del Alto Mira y Frontera, las FARC reconocen que las tierras de estas comunidades fueron despojadas a sangre y fuego, muchos líderes fueron asesinados para sembrar coca, como se puede evidenciar, y además por ser una zona de retaguardia estratégica en frontera con Ecuador. Y este acuerdo aún no se ha podido implementar, puesto que las FARC llevó a campesinos de otra región de Colombia a que se acentúen ahí, construyó unas redes locales, desplazando a la población afrocolombiana y hasta el momento no ha sido posible la restitución de estas tierras. Es decir, el conflicto armado en esta zona ha dejado un conflicto territorial claramente visible. La sustitución de los cultivos de coca es algo verdaderamente necesario en esta región. Tan solo vemos el crecimiento de cultivo de coca sin precedente hasta el año 2017, donde solo en este municipio se pudo registrar más de 30,000 hectáreas de coca. Es decir, una cosa desbordante que ha desbordado toda la capacidad institucional sobre un ecosistema estratégico que es el ecosistema de selva húmeda del Pacífico colombiano. Y aquí en el mapa podemos evidenciar las zonas donde se concentra la siembra de cultivos de coca, tomando la información del Programa de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia y su programa CIMSI.
El acuerdo de paz definió la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es una jurisdicción que busca esclarecer la verdad para que ofrezca garantías de no repetición en un contexto de conflicto armado. Este caso, la JEP ha abierto el caso 02, en donde prioriza al municipio de Tumaco para esclarecer la verdad y para reparar a las víctimas. Hasta el momento se ha recibido la comparecencia de algunos integrantes de las FARC que operaron en esta región, están contando cómo ocurrieron los hechos de violencia. Las víctimas han entregado información a esta jurisdicción muy importante para el esclarecimiento, y en este momento hay más de 5,000 familias campesinas reconocidas como víctimas del conflicto en esta región de Colombia en 25 veredas, y el proceso, por fortuna, está marchando. ¿Cuáles son las principales conclusiones en este minuto que me resta de tiempo? El retorno de la gobernanza del territorio de las organizaciones comunitarias es una urgencia. Es decir, en este momento en el territorio hacen presencia disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz. En particular, el Frente Oliver Sinisterra, el Frente Guerrillas Unidas del Pacífico. Hace presencia la guerrilla del ELN en las zonas más retiradas de Tumaco. Hay presencia de narcotraficantes como de alias El Contador con estructuras armadas y grupos herederos de los grupos paramilitares, sin mencionar también la presencia de narcotraficantes del extranjero, como es el caso de carteles mexicanos. El cese de la violencia debe ser una prioridad en Tumaco. Aquí vemos algunos indicadores que nos suministra la unidad de víctimas. Víctimas por minas antipersona. Después del acuerdo de paz se incrementan las víctimas por el uso de estos artefactos no convencionales para proteger los cultivos de coca. Lo mismo ocurre con el desplazamiento forzado a propósito de la anterior presentación. Hasta el 2016 reduce significativamente, pero en adelante la no incorporación y no que el Estado no logra implementar los acuerdos con satisfacción, empieza a haber una disputa en el territorio y esto ha generado un desplazamiento. Eso mismo ocurre con la desaparición forzada, se está incrementando la desaparición y de la misma manera el despojo de los predios, toda vez que la gente, los campesinos y los pueblos étnicos se desplazan, sus predios son objetos de despojo. Implementar lo acordado es lo fundamental. Es decir, si se implementa lo acordado, se estaría propiciando una visión de desarrollo comunitario que se construya desde el lugar, desde el local. Es decir, que las organizaciones comunitarias puedan impulsar su propia visión de desarrollo y se articulen en las distintas regiones. El modelo imperante en este momento de modernidad en esta región se fundamenta en la implementación de economías globalizantes, de capital extranjero, pero ese modelo no incluye a las organizaciones comunitarias. Ese modelo aniquila al lugar. Y finalmente, decir que la violencia ha trascendido a una dimensión transnacional, configurando una frontera Colombia-ecuatoriana afectada por las muertes violentas. Estos mapas son muy interesantes porque muestran la tasa de homicidio en el periodo una vez se firma el acuerdo, antes en la negociación, perdón, muestra la tasa de homicidio en Colombia y en Ecuador, y lo que podemos ver es que en la región pacífica irradia la violencia hacia el Ecuador, hacia la provincia de Esmeralda, y lo mismo ocurre en la región amazónica de Colombia, irradia la violencia hacia el Ecuador amazónico. Ese patrón es constante en el año 2006 y ese patrón es constante en el año 2017-2019. De esta manera, cumpliendo con el tiempo, agradecemos enormemente su atención y muy interesante el debate que podemos dar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados colegas, doctora Nora y Luis Gabriel. Muchas gracias y pasaríamos a la siguiente exposición por parte de Alejandra Ojeda Samson de la Universidad del Centro del Bajío y Universidad Latina de México, quien nos va a exponer el tema, la apropiación del espacio público en la comunidad de Gasca, una estrella maltratada. Adelante, por favor.
Doctora Alejandra, ¿tiene apagado su sonido? No la escuchamos. Sí, perdón. Muchísimas gracias a los organizadores por este esfuerzo, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, esperemos regresar allá a Varsovia, que ya tuvimos el gusto de estar por allá en un congreso. Y bueno, ahora voy a presentar parte de la investigación que realicé sobre una comunidad y la apropiación del espacio público en la comunidad de Gasca, una estrella maltratada. No me da. No me deja seguir. Perdón, que no me está dejando. ¿Le puede dar enter o con la flecha? ¿Con las flechas? No me deja con flecha ni con enter. No me deja, se bloqueó. Permítanme. Alejandra, ¿me das? Yo voy a presentar, sí. ¿Me mandas por el correo? Lo voy a dejar así sin ponerlo en presentación completa. A ver si ya no tengo problema. Bueno, primero es importante para entender un sitio, pues es ubicarlo en su contexto, para poder darnos cuenta de que estas condiciones espaciotemporales importan. Y bueno, ahí vemos a la comunidad de Gasca, que se encuentra justo en el centro de México. Ya en las ponencias anteriores nos han hecho favor de ubicar también de cómo el centro ha sido también parte de esta conexión entre muchos grupos, tanto sociales como culturales, y bueno, ahora con la violencia. ¿Sí? A ver, dejen ver si es que la presenté. Ok, sí, aquí está. Ahora sí, creo que sí. Bueno, aquí está. Sí, ahí tenemos la comunidad de Gasca, es una comunidad rural. Y esta fue, su traza urbana está conformada por 4 estrellas. Cada una de estas estrellas, que son polígonos, tiene su propia plaza, la plaza principal, que es la del centro. Vemos ahí la Plaza del Sol, de la principal, la Plaza de las Aves, la Plaza del Árbol y la Plaza del Agua. Fue una traza, más o menos en los años 60 se da esta comunidad. Estaba en otro sitio y derivado de una orden federal es que se da esta traza que bueno, de origen se ve muy bonita, ¿no? Y son muy importantes esas plazas, que son lo que voy a comentar también más adelante. Nace en los años 60 como piloto. En la región no se conoce otra comunidad que tenga esta traza urbana. Se teje principalmente la comunidad de Gasca con base en estos elementos. La agrícola oliveros, que son unos viveros que son los que mueven el asentamiento original, y son los viveros muy, muy grandes de exportación. Prácticamente la tercera parte de la población de Gasca trabaja ahí. Las remesas de los migrantes, como nuestras comunidades rurales, actividades ilícitas, que es en las que me voy a enfocar, y actividades agrícolas, que todavía tenemos campesinos. Sin embargo, ese diseño que se ve de traza como estrellas, que así lo nombran, rápidamente tomó las cuestiones rurales, se ruraliza, porque bien hacen la traza, se hace la inauguración, pero dejan la comunidad abandonada. Y entonces vemos a una comunidad que a nivel de usuario no se perciben las estrellas, no se ve esa riqueza de traza urbana solamente en Google, o alguien que tenga un helicóptero, ¿no? A nivel de suelo no se aprecia. Y bueno, la población de Gasca vive en su cotidianidad la violencia y la criminalidad. Nada más grave que la legitimación del delito para la construcción de un futuro esperanzador. Voy a tratar también esto más a profundidad, pero es una de las comunidades en la región que ha vivido más la violencia y el crimen organizado. Esta negativa cotidiana se da tanto al interior de las familias como en los espacios públicos. Hay mucha violencia familiar al interior de las familias, y esta se ha
desbordado hacia los espacios públicos, pero también el crimen organizado los ha tomado, y entonces afectando significativamente a la comunidad. Los sitios que permitían los vínculos sociales, estos espacios públicos, favorecedores de la cohesión y reproducción de la vida social, se han visto despojados de su misión comunitaria. Yo soy de formación arquitecta y entonces he hecho estudios sobre lo que implica y lo que representa el espacio público y cómo el espacio público permite que la comunidad es donde se teja, donde viva. Sin embargo, entonces, si es despojados la comunidad de esto, está afectando no solamente a esas familias, sino a la comunidad como tal. Nuevamente una imagen aérea. Entonces, ¿qué elementos ha desgarrado a la comunidad? Vamos a encontrar dos causas principales, la causa estructural y causas culturales. ¿Sí? Vamos a ver las primeras, las condiciones estructurales. Bueno, ese sistema de que se han separado los campesinos de sus tierras, donde las alternativas de empleo a las que pueden aspirar serán en plantaciones o empresas agroindustriales. Se ha abandonado el campo. Los programas todavía hasta la administración pasada estaban totalmente abandonados. Entonces el campo obligó a los campesinos a irse a estas empresas como obreros. Y justo la que comentaba también la empresa agrícola, la agrícola Oliveros. El modelo de producción del capitalismo que ha sometido el campo a la ciudad. El abandono del campo es ya de años y los esfuerzos se van a la ciudad. Tampoco tiene una calidad de vida deseable, pero todavía el campo se ve todavía más abandonado, ¿no? Por este sometimiento a la ciudad. Los programas asistencialistas del gobierno. En lugar de plantear estructuras que fundamenten, que solidifiquen, que refuercen las comunidades, solamente hay programas asistencialistas, ¿no? Entonces, incluso la gente se ha acostumbrado, la población se ha acostumbrado a pedir a quien sea que considere autoridad. Esta puede ser el gobierno, puede ser la iglesia, puede ser la escuela o puede ser el investigador que llega ahí a buscar o hacer investigación. Los piden. El abandono de la juventud rural por parte de las instituciones estatales y federales. Si bien la juventud está teniendo ahorita problemas fuertes por este abandono en términos generales, en lo rural todavía es más fuerte. No hay programas específicos ni atención a ellos. La desconexión de la escuela con la realidad rural. Los programas de la escuela desconocen los saberes rurales, parten de supuestos urbanos, de supuestos que vienen de programas a nivel federal, que no están considerando lo que el campo requiere ni lo que los saberes de los jóvenes tienen. Entonces no les están dando tampoco las herramientas para que ellos se formen. Incluso en la mayoría de nuestras comunidades rurales y en particular en Gasca, solamente tienen la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Si quieren estudiar algo más, tienen que salir de su comunidad. Económicamente o socialmente, en muchos casos, eso no es una opción. Bueno, vemos otra vista de Gasca. Y vamos a ver ahorita las causas culturales. El sistema patriarcal cuyo orden de poder se basa en lo masculino. Vivimos en un sistema patriarcal. Y esto ha dominado, ha conducido y ha generado programas, instituciones, líneas, ¿sí? Desconociendo incluso en el campo la presencia femenina en la economía familiar. Hay un desconocimiento, una invisibilización de eso, cuando gracias a la participación femenina es que la economía familiar campesina subsiste. El joven, para demostrar su hombría, debe retar a las instituciones. ¿Sí? Esto, como señalé, es una causa cultural. En los jóvenes rurales, para demostrar que son hombres, tienen que retar.
ese reto tiene que ser a las instituciones, puede ser la escuela, la iglesia, incluso la familia, ¿sí? Con eso, y hombres, estamos refiriendo a jovencitos de 13, 14 años, 12, 15, ellos ya quieren retar, ya quieren demostrar que son hombres. El joven debe mostrar su masculinidad dirigiendo sus acciones a procesos desafiantes y agresivos. Entre más se rete y haga estas cuestiones desafiantes y agresivas, más será reconocido por su comunidad como hombre, como el poder que representa como ser hombre. Y nuevamente lo estamos viendo en esas edades, ¿sí? Y por supuesto que esto pues, lo ha retomado el crimen organizado. Por supuesto que para ellos entrar ahí es un reto, que van a demostrar que son hombres. ¿Sí? La mujer sigue subordinada a las decisiones de los hombres de su casa. No tiene rebos, pero no vota. ¿Sí? En ella manda o el hermano, el papá, el esposo, o el suegro, o el cuñado, pero no ella. Las decisiones que tome serán en función de ellos. Y una de sus decisiones es no estudiar, porque no se le permite, a la inmensa mayoría de las mujeres no se les permite salir de su comunidad para estudiar. A lo más que van a llegar es a secundaria, y ya vimos que la educación no les da las herramientas, y no hay forma de que ella se integre más que a esa economía familiar o a esa agrícola. El salario es de subsistencia. La mujer no representa un valor ni recurso para su grupo doméstico de origen. Fíjense qué interesante. Como la mujer al casarse o al unión libre, que se ven mucho, pasa a ser parte de la familia de la pareja. Entonces, la familia de origen no le interesa formarla, educarla, porque finalmente lo que sepa será para la familia de la pareja, del esposo o del concubino, no para sí. Por lo tanto, no representa un valor la mujer. Y estamos viendo en la comunidad de Gasca, como no tienen opciones, ya las jóvenes de 18 años, la inmensa mayoría, ya tienen 2 o 3 hijos a los 18 años. Y bueno, si el espacio donde las dejan convivir, estos espacios públicos, estas plazas que les mencioné, es tomado por los grupos delictivos, solo les queda el encierro con una familia que también en su interior vive violencia. Estas jóvenes lo único que podían hacer, estas jóvenes, la mayoría casadas con niños, bebés chiquitos, pueden salir a su estrella correspondiente, a su placita o a la Plaza del Sol, y ahí convivir con otras. Sin embargo, estos grupos delictivos, estos grupos, se han insertado ahí, se han instalado y las han desplazado, las han mandado otra vez al interior de su vivienda, que en sí misma ya es violenta. Esta es la Plaza del Sol, en donde vamos a ver la mayoría grupos, incluso en una de esas ventanas es donde venden la droga, ¿no? La violencia se presenta como condición masculina, es una forma de ser hombre. El problema tanto estructural como cultural ha abonado a formas de vida moviéndose en la ilegalidad y la destrucción de la comunidad, materializándose en la apropiación del espacio público, mermando lo comunitario que ha dañado lo familiar. Es decir, el espacio público donde se remiendan, y lo vamos a ver, donde se remiendan estas fisuras, pues ya no está, porque está tomado por grupos. Aquí vemos la salida de los niños de la primaria, que es justo en la Plaza del Sol, ¿sí? Es necesario concebir lo rural como un espacio que posibilita procesos identitarios propios y enriquecidos. Espacios de ese y por su propio proceso de crecimiento, es decir, entender cada una de ellas, entender cómo se mueven. Los espacios públicos son sitios donde se remiendan los problemas comunitarios, donde se enriquece la comunidad y donde se puede crear y manifestar el tejido social.
Ahí vemos la Plaza del Sol nuevamente y con este grupo de jóvenes mamás con ya hijos. Y al fondo es donde les digo que está la vivienda donde se vende abiertamente la droga. Lugares que por esta condición permiten también la reconciliación familiar dañada con la violencia vivida. ¿Cuál es la violencia vivida? Esta comunidad de Gasca se ha caracterizado por lo que le llaman la venta o el robo de huachicol, es la gasolina, ¿no? Esta venta, este robo de huachicol que se dio muy fuerte y sigue estando todavía en Guanajuato, que justo es de los estados con mayor violencia, lo hemos vivido, hemos tenido y toda esta zona donde está Gasca, una violencia extrema, de quema de vehículos, desapariciones, secuestros, ejecuciones, cuerpos desmembrados en las calles. Y bueno, la comunidad de Gasca vive y vivía del huachicol, del robo de huachicol, pero familiarmente. La familia compraba, vendía el huachicol. Por eso está invisibilizado, lo ven como algo normal. Ahora, también hay que entender que no son espacios neutros ni planos, estos espacios públicos. Son lugares donde se muestran las relaciones de la comunidad, donde siendo así en todo espacio geográfico, el famoso lugar antropológico, ¿sí? Aquel donde se dan las identidades, donde se dan estas interacciones, donde también se ve el poder, pero también el encuentro. Y bueno, una de las acciones que aquí vemos en esta imagen es la Plaza del Sol y la rompieron, hicieron una vialidad en la administración pasada. O sea, nunca habían entrado a Gasca y cuando entran para hacer algo, rompen la plaza. Y mejor no hubieran entrado y permiten la entrada de vehículos y rompe un espacio también público. Ellos. Otra de las formas de la criminalidad, antes de hablar esto, es la violencia femenina hacia la mujer, la violencia familiar. Hay mucho alcoholismo, hay drogadicción. Sin embargo, en las entrevistas, cuando se hablaba con ellos, decían, sí, pues sí, hay drogadicción, hay alcoholismo, pero decían como, pues así es, y ni modo, ¿no? No va a haber cambios. Y cuando se les preguntaba sobre el huachicol o el robo de trailers, porque también ahí robaban trailers y compraban robado, decían, pues no, es parte de la economía. O sea, de eso vive la comunidad, o sea, la legitimación de una acción. Entonces, lo que se propone es un programa de acercamiento a ellos, porque además no tienen espacios culturales, no tienen espacios deportivos, solo 2 canchas que son 2 terregales, en donde juegan fútbol y béisbol los domingos, termina en gente alcoholizada. ¿Sí? Perdón, doctora Alejandra, Sí. ¿le quedan 2 minutos? Sí. Entonces, se necesita trabajar la ética del cuidado y la responsabilidad, cuidado para sí como una comunidad y para su lugar, mismo que los reinstituye como un grupo social identitario y perteneciente a sí. Siendo esto en sí, para sí, la comunidad reconoce sus plazas como distintas, que los hace diferentes, que los hace únicos, saben que su traza es distinta, saben, se sienten diferentes. Conclusiones. El crimen organizado se ha valido de 3 cosas. El sistema capitalista y neoliberal, por eso mi insistencia en decir, no necesitamos un sistema alternativo capitalista. Hay que quitarlo. El sistema patriarcal y las formas de percibirse hombre y mujer. Y entonces ha entrado el crimen organizado en esta comunidad de manera muy fuerte. Una forma de contrastar eso es la reconstrucción del tejido social mediante la reapropiación de sus espacios públicos, para que ahí se remienden lo que se está descosiendo. Debido a las formas de sus plazas, la comunidad se percibe distinta a las demás. Por ello, la importancia de su recuperación hacia formas de uso comunitario. Se propone, dado que la investigación no daba para resolver la cuestión del narcotráfico, pero sí para entender cómo darles otra visión de las cosas, cómo llevarles otras formas de observarse hombre, mujer, pues es a través del arte. Y entonces ahí la delegación plantear, hay eventos de
de cine, o sea, películas, cine, perdón, teatro, danza. Ya en un tiempo iban y lo dejaron de hacer. La plaza principal, El Sol, es la señalada para recibir a toda la comunidad en sus espacios sociales y culturales. Esta debe ser el espacio para el arte y sus manifestaciones. La recuperación del espacio público por el medio del arte para la gente y para su comunidad. Y por ello, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Continuamos con la presentación del trabajo del doctor Jesús Gustavo Iñiguez Hernández de la Universidad de Wrocław, Polonia, y se denomina Frontera, Territorio y Territorialidad, consideraciones espaciales sobre la literatura del norte de México. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a la Universidad de Varsovia por la oportunidad de participar en este espacio. Bueno, mi frontera se llama Frontera, Territorio y Territorialidad, consideraciones espaciales sobre la literatura del norte de México. Abro cita. La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles, reflexionó el detective sorprendido por su insólita conclusión. ¿Qué sabía él de modernidad, posmodernidad o patrimonio intangible? Nada. Soy un pobre venadito que habitó en la serranía. Cierro cita. Elmer Mendoza en Balas de Plata. En los años 80, por cuestión de un pragmatismo académico para facilitar su clasificación, a la literatura producida en el norte de México se le denomina literatura del desierto. Literatura comprendida por autores unificados por el espacio y diversificados por el estilo y la temática, entre los que encontramos una amplia variedad, desde aquellos que echan mano de una estética de la brevedad, que puede parecer muy simple, pero que en realidad es muy compleja, que requiere una gran conciencia del artificio literario. Entre ellos encontramos casos como Jesús Gardea, hasta escritores con un estilo más ampuloso, con un uso del lenguaje más refinado y en una línea de complejidad mayor en la producción literaria, como el caso de Daniel Sada. Sin embargo, ya sea en la complejidad o en la simplicidad de sus obras, la literatura del desierto muestra una gran originalidad. Los ejes sobre los que se construyó la literatura del desierto son el espacio principalmente, como elemento definitorio y sobre el que se profundizará en el presente estudio, ya sea el espacio rural, urbano, el desierto y su semiótica, o los más de 3,000 kilómetros de línea fronteriza. El lenguaje, en el que identificamos una gran preocupación por captar el habla, el ritmo, la respiración de sus personajes, para convertir todos estos elementos en material dúctil para la creación literaria. La acción definida por tensión y movimiento que se desarrolla principalmente en espacios abiertos. A estos tres elementos se integra posteriormente la fuerte presencia de la cultura estadounidense y su sustancial impacto en la escritura, ya sea mediante el lenguaje, las costumbres, los medios de comunicación o la frontera misma, dando así lugar a la literatura fronteriza o la literatura del norte de México. Con escritores como Heriberto Yepes, Elmer Mendoza, David Toscana, Luis Humberto Crostwaite, Cristina Rivera Garza, Federico Campbell, Antonio Eduardo Parra, Julián Herbert, Carlos Velázquez, entre muchos otros escritores quienes comienzan un proceso de experimentación constante que les permite jugar con espacios y formas para tender puentes interculturales y poder transitar con libertad por ambos lados de la frontera. Con ello se afianza en el imaginario colectivo la idea de un norte que se distingue del resto del país y que impulsa la internacionalización de muchos de sus escritores mediante la traducción de sus obras a otras lenguas. En este punto se hace preciso mostrar a la literatura del norte de México más allá de una construcción cultural o una tradición literaria o lingüística, sino como un branding literario o un proyecto editorial que ha vendido dicha literatura dentro y fuera de México. Identificamos también movimientos en la coyuntura sociopolítica y literaria que estimulan la conformación de esta literatura, entre los que encontramos el surgimiento de una nueva tendencia literaria en España, el de las literaturas periféricas, mediante la cual el escritor busca establecer una conexión con su propio país a través de una mirada periférica o marginal. Otro movimiento es el de los nuevos cronistas de Indias,
un grupo de escritores y periodistas hispanoamericanos que mediante elementos de la crónica integran al debate variables como la crítica postcolonial y la teoría de género, entre los que podemos mencionar a Leila Guerriero, Juan Villoro o Gabriela Wiener. Dicho movimiento cuenta con un gran impulso a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, y desde ese momento ha venido construyendo una óptica diferente de la crónica, basada en la confrontación con la realidad que nos rodea. Y en el caso que particularmente nos interesa en el actual estudio, nos muestra a través de la literatura el reflejo de la experiencia fronteriza, capaz de transmitir sentimientos como la angustia y el horror a través de una visión radical de la violencia y de los fenómenos que la ocasionan. Dígase crimen organizado, tráfico humano, narcotráfico, migraciones forzadas, marginación, terrorismo de Estado, miseria, entre otros. Otro factor fundamental que interviene en la conformación de dicha literatura es la división literaria marcada entre norte, centro y sur, ya que el proceso de formación del escritor se ve afectado por el entorno cultural y es el escritor quien, a su vez, impacta el desenvolvimiento de la cultura que lo rodea. De esta forma, el escritor del norte cuestiona dinámicas que nulifican manifestaciones artísticas y expresiones ideológicas de sus comunidades al ser llamadas marginales, para privilegiar a los escritores del centro de México. La oposición ejercida por los escritores del norte a esta dinámica centralista supone la deconstrucción de mecanismos colonizadores y el cuestionamiento de la posmodernidad en una sociedad globalizada que busca aliviar sus profundas tensiones entre lo global y lo local. Esta centralización cultural restringió durante décadas la difusión de una literatura fronteriza ya existente y latente, sumamente rica en contenidos, voces y expresiones, en una época en que la frontera se había constituido ya como un lugar común en la realidad mexicana. De esta forma, el escritor del norte de México nos presenta una literatura que se escribe en y desde la frontera, y no solamente una literatura escrita sobre la frontera, brindando así la posibilidad de un modelo de lectura de textos que realizan la apropiación del espacio real a través de su dimensión ficcional, que juegan con las diferentes articulaciones de dicha realidad para crear su propia historia, y por tanto permite la humanización del espacio, el reconocimiento de las fronteras a distintas escalas y la percepción de los diferentes y muy variados matices del migrante transfronterizo, representante fiel de la frontera misma. La literatura del norte nos permite reconocer a la frontera como un territorio retórico que desdibuja las líneas entre la exclusión y la inclusión, la civilización y la barbarie, la legalidad y la ilegalidad, la prosperidad y la miseria, y principalmente entre la vida y la muerte. Un territorio sumido en un permanente estado de excepción como el que propone Giorgio Agamben, y gobernado por una lógica necropolítica, de acuerdo con la teoría de Achille Mbembe. Porque la construcción de la frontera solamente es posible a través de la colonización de sus espacios, su segregación y restricción espacial que encuentra origen y forma de operar en la lógica del dominio de la muerte. Siguiendo esta línea, en la novela Al otro lado, publicada en el 2008, Heriberto Yepes presenta el territorio fronterizo a través de la ficticia ciudad de Paso, una representación de Tijuana, escenario donde se desenvuelve Tiburón, el protagonista de la historia, un joven adicto que se dedica a pasar migrantes por la frontera con Estados Unidos hacia la también ficticia Sunny City. Abro cita. Tiburón había crecido con la filosofía fronteriza que dice que toda tu vida está dirigida a una meta, y esa meta puede ser adueñarte de una zonita, volverte un maldito inmigrado, o pasar una tonelada de coca y nunca más necesitar dinero, o necesitarlo from now on more than ever before, o algún otro de esos éxitos que esta tierra difunta permite. Cierro cita. La aparición de no lugares cartografiados a lo largo de las historias convierten el espacio en zonas propensas para la aparición de cadáveres, la destrucción de las corporalidades, como representación de la pérdida de unidad y sentido, así como paradójicamente la destrucción misma de los territorios, ya que, de acuerdo con Marcelo López de Sousa, los territorios existen pero no son en lo absoluto fijos, sino pueden ser construidos, destruidos y volver a construirse. Es decir, crearse o destruirse, tal como sucede en la literatura. En la parte de los crímenes de la novela póstuma de Roberto Bolaño, 2666, publicada en el 2004,
se narra la aparición sistemática de 110 cuerpos sin vida de mujeres en los alrededores de Santa Teresa. Representación ficticia de Ciudad Juárez, donde se nos muestra un claro ejemplo de esta cartografía de la muerte. La descripción en apariencia desapegada y fría, que hace uso de un registro médico o policial, logra transmitirnos una mirada pura que nos convierte en fieles testigos del horror que narra. Abro cita. En diciembre, en un descampado de la colonia Morelos, a la altura de la calle Colima y la calle Fuensanta, no lejos de la preparatoria Morelos, se encontró el cadáver de Michelle Requejo, desaparecida una semana antes. El hallazgo del cuerpo fue realizado por unos niños que acostumbraban jugar partidos de béisbol en el descampado. Michelle Requejo vivía en la colonia San Damián, al sur de la ciudad, y trabajaba en la maquiladora Horizon WM. Tenía 14 años y era delgada y sociable. No se le conocía novio. El cuerpo de Michelle Requejo presentaba varias heridas de cuchillo, algunas en los brazos y otras en el tórax. Iba vestida con una blusa negra que presentaba desgarraduras producidas presumiblemente por el mismo cuchillo. Los pantalones eran ajustados de tela sintética y estaban bajados hasta las rodillas. Calzaba tenis de color negro de la marca Reebok. Las manos las llevaba atadas a la espalda y poco después alguien indicó que el nudo era idéntico al que ataba Estrella Ruiz, lo que hizo sonreír a algunos policías. Cierro cita. En la novela de Bolaño, así como en muchas otras obras cuyas historias transcurren en la frontera, se muestran actos cada vez más violentos, fiel reflejo de la realidad, como muestra de la deshumanización producida por los elementos necropolíticos que, como paradigma de la posmodernidad, reducen al mínimo el valor de la vida humana. Otro elemento necropolítico observable y perceptible es el imperio del crimen organizado en los territorios narrados y, por tanto, en este caso, reales. Este elemento adquiere capacidades de determinación y definición dentro de la sociedad, tales como el poder de decisión acerca de quién vive y quién muere. A su vez, rompe con el fetiche marxista que entiende como una relación natural la existencia y coexistencia entre Estado y territorio, criticada por Claude de Raffestin. En la novela Balas de Plata, publicada en el 2008, de Elmer Mendoza, se presenta con claridad el fenómeno descrito anteriormente. El protagonista de la novela, el detective Edgar el Zurdo Mendieta, trata de resolver el misterioso asesinato de un influyente personaje, encontrado muerto con una bala de plata en la cabeza. Las maniobras de Mendieta en su afán por desentrañar el crimen incomodan al capo de las drogas, Marcelo Valdés, quien ordena el asesinato del detective, haciendo también referencia al poder y control que ejerce sobre el territorio en el que transcurre la historia, un poder superior al de cualquier autoridad que allí opere. Abro cita. Necios se la pasan criticándonos, pero bien que viven de nosotros. Hice crecer este lupanar, levanté barrios enteros y creé más fuentes de trabajo que cualquier gobierno. No permitiré que lo olviden. Era un rancho polvoriento cuando empecé y miren hasta dónde llega. Pero antes los aliviaré de este policía estúpido. Volvió a marcar. Piso para Mendieta, expresó y cortó. Cierro cita. En su escritura, Mendoza logra la apropiación del territorio a través de dos ejes, el habla regional y la violencia. La literatura del norte de México ha logrado realizar un acercamiento a la frontera como un sistema simbólico que ha obtenido la legitimidad necesaria para crear dentro de sí una ética propia, deconstruyendo las políticas culturales que la habían definido en diferentes áreas de su estudio. Las diversas narraciones y perspectivas de la realidad fronteriza presentadas en la literatura son un vehículo que nos permite establecer un diálogo interdisciplinario que busque una distribución del bienestar marcada por la justicia, entre quienes sustentan el poder y quienes por el ejercicio del poder mismo han sido eliminados de cualquier esfera de protección. La perspectiva de la frontera cambia según la hora, el barrio, el momento histórico, pero sobre todo cambia de acuerdo a quien la narra, ya que sus visiones guardan una relación directa y dependiente con y del ámbito específico de la psique de la sociedad en que se enuncian. Esto último permite deconstruir las conceptualizaciones totalizadoras que se habían construido sobre la realidad fronteriza, al acercarse y conocer las variantes que conforman las matices de los actores que la determinan, en plena conciencia de que cualquier tipo de política fronteriza que no considere estas variables en el momento de su construcción está condenada al fracaso, tal y como ha sucedido hasta la actualidad. Me gustaría terminar citando un fragmento del texto La cita fronteriza, publicado en el 2007
de Luis Humberto Cross White. Abro cita. Mi nombre es Luis Humberto y mi religión es la frontera. No se dejen engañar. Soy más alto de lo que parezco, menos bruto, más miope, mejor esposo, peor amante, enaltecido padre de familia, ridículo comediante de palabras. Estoy ante ustedes tal como soy, biseccionado, dividido entre el aquí y el allá. ¿Les dije que estoy biseccionado? ¿Quieren que les muestre mi bisección? Atraviesa mi alma de un extremo al otro. Es la frontera, brother. La traigo tatuada en el brazo. La frontera, baby. La traigo atravesada en el pescuezo. La frontera, mister. Se me ha metido al corazón y ahí está clavada. Y ahí es donde la quiero. Cierro cita. Muchas gracias. Vicky, no te escuchamos. Doctora Vicky, el micrófono no... Sí, ¿ya me escuchan? Ya. Muchas gracias, doctor Jesús Gustavo. Y continuamos con el doctor Camilo Betancourt de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, quien nos va a presentar el trabajo Cuerpos Desorganizados, Género y Planificación Territorial en la Celia Risaralda, Colombia. Adelante, por favor, doctor Camilo Betancourt. Hola, buenos días, buenas tardes, no sé, según corresponda. Mi nombre es Juan Camilo Betancourt Jaramillo y les quiero contar un poco sobre esta ponencia que titulé Cuerpos Desorganizados, Género y Planificación Territorial en la Celia Risaralda. Esta ponencia, sí. Perdón, doctor. Jesús, por favor, ¿puedes apagar su pantalla? ¿Dejar de compartir? Sí. Claro. ¿El doctor Camilo va a compartir pantalla? Está compartida, no se ve. Ah, perfecto. No se ve porque hay de Jesús Gustavo. Sí, Tiene estoy... que apagar la suya. Un momento, por favor. Perfecto. Adelante. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, les venía contando que esta ponencia hace parte o es resultado de mi trabajo de grado de Administración Ambiental. Y el problema principal que planteo aquí es que las políticas públicas de ordenamiento territorial no han incorporado efectivamente la perspectiva de género en sus componentes diagnósticos o programáticos, que es lo mismo decir que en ellas no se hace un cuestionamiento de las relaciones entre el género, el cuerpo y el territorio, lo cual, según planteo en esta ponencia, es esencial para comprender los procesos de territorialización. Esto es grave, por un lado porque se han invisibilizado problemas, vidas y voces, y por otro porque también existen múltiples agendas y políticas, algunas de carácter obligatorio, como por ejemplo el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que habla de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer, o por ejemplo a nivel nacional, la ley 51 desde el 81, esto es hace 40 años ya, que se ratificó la Convención para eliminar todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres. También existen políticas dirigidas hacia las mujeres rurales y hacia las mujeres campesinas en el desarrollo. También hay algunas áreas que se han planteado problematizar acerca del cuerpo y el territorio. Una es, por ejemplo, la economía feminista, que toca temas como la división sexual del trabajo y la economía de cuidados. Otras, como los estudios queer, se preguntan por los vínculos entre la sexualidad y el espacio o el cuerpo como performance. Y particularmente relevante para esta investigación es la geografía feminista, que plantea las relaciones entre los cuerpos, entre el género y el lugar, y los cuerpos como un lugar. Finalmente, pues quisiera mencionar que hay otra perspectiva que enriquece mucho este tipo de análisis, parte de los feminismos decoloniales, y es, por ejemplo, el sistema moderno colonial de género, una categoría que plantea María Lugones y que directamente establece que hay una intersección en la modernidad que se encarga de convertir a los sujetos en un objeto, ¿no? Que se encarga de subordinarlos, perdón. Y esto no solo pasa con los cuerpos, sino con el territorio. Entonces podríamos percibir el cuerpo aquí como una escala más del territorio.
Otra cosa es que esta investigación busca plantearla de manera horizontal, teniendo muy presente una frase de una directora de cine, se llama Trinh Minh Ha. Ella dice, no hay que hablar acerca de, sino cerca de. Entonces, mi intención fue hablar desde cerca de un grupo de mujeres cafeteras, una asociación de mujeres cafeteras celianesas, así se llaman. El municipio es La Celia, un pequeño municipio cafetero de los Andes occidentales. Comenzó como un camino de arrieros para transportar café y fue prosperando gracias a la cercanía de Huacas y minas de sal. El café era exportado a partir de Sopinga, que es un puerto fluvial, ¿no? A La Celia llegaron múltiples oleadas de migrantes antioqueños desde los municipios de Apía y Santuario, y pues esto hace parte de un fenómeno que se ha llamado la colonización antioqueña, que es el fenómeno mediante el cual se expandió el complejo cultural antioqueño, como lo llama Virginia Gutiérrez de Pineda. Este complejo cultural pues ha sido reconocido y se ha autorreconocido por su machismo, por ser bastante etnocentrista, por representarse como un pueblo blanco, prosperador, pujante, que es capaz contra las inclemencias de la naturaleza, ¿no? Entonces también por eso el logo, no, la identidad de la colonización antioqueña ha sido el hacha, con la cual se han sustituido los bosques por cultivos de café y cultivos de pancoger en sus inicios. Pero entonces, ¿cuál es la influencia de este fenómeno migratorio? Resulta que, como vemos en este mapa, comenzó a finales del siglo XIX. En la región los primeros experimentos con café se dieron a inicios del siglo XX, pero solo hasta los 80s, 70s y 80s llegó el auge de la producción cafetera. Entonces vemos que rápidamente hay un arraigamiento cultural, tanto así que se conforma el paisaje cultural cafetero colombiano, que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y pues estos son los símbolos municipales, que son ramas de café con frutos maduros, símbolo de productividad, al igual que las herramientas, incluida el hacha, el paisaje con un amarillo intenso que significa riqueza, y el final, por último, el azul, que representa su vínculo con el conservatismo. Entonces estamos hablando, este es un modelo teórico que nos permite interpretar esta territorialidad, que es cómo se producen y cómo se habitan los espacios, ¿no? Entonces Linda McDowell, una geógrafa feminista, nos dice que los espacios son producidos por las relaciones de poder que surgen a partir de prácticas, ¿no? De prácticas que puede ejercer una voz autorizada dentro de una comunidad de saber. Entonces, a partir de estas relaciones de poder se establecen normas, se definen límites espaciales y sociales, o sea, qué hay dentro y qué hay fuera. Podríamos entonces pensar que un límite, ese primer límite, es la frontera del cuerpo. Entonces, estaríamos pensando en el cuerpo, no sé, territorialidad también podríamos decir, no sé si nos gusta Arturo Escobar, ontologías territoriales o entidades territoriales también, que es el término que se utiliza acá en Colombia. Una entidad territorial es, por ejemplo, un municipio o un departamento. Los cuerpos perfectamente podrían ser concebidos como una entidad territorial, solo que en una escala menor. Entonces, para el análisis me propuse estas políticas de ordenamiento territorial, 5 planes de desarrollo municipal entre este periodo y un esquema de ordenamiento territorial con su revisión en el 2012. Acá, pues, la investigación tiene un enfoque discursivo, que es algo que atraviesa los temas de políticas, de género y de territorialidad. Y pues concebimos las políticas como actos de habla, ¿no? Como enuncias, como actos de habla que dice Matus, ahí contienen 5 tipos de enunciaciones: afirmaciones, expresiones, declaraciones, directivas y compromisos. Pero entonces, pues, al analizar los planes, lo que me encuentro es que son planes que están vinculados fuertemente con una perspectiva de modernidad y desarrollismo. Y acá es importante concebir a la modernidad como una territorialidad u una ontología territorial que sujeta a los cuerpos y a las demás escalas del territorio. Entonces, vemos en los planes muchas propuestas, muchos planteamientos vinculados con el crecimiento económico, con capitalismo verde, incluso con foco productivista, y que incurren en una cooptación de discursos originalmente de justicia ambiental, de justicia social, de justicia de género, y los convierten en etiquetas de mercado. Por ejemplo, el gremio del café, para mantener vigencia en el mercado internacional, dice Lombo, comenzó a incurrir en mercados especiales. Uno de estos, pues, son las etiquetas de género. Y también se vinculan con esta noción de ayuda
que podemos volver como a los inicios del desarrollismo en los 40 y ver cómo las políticas plantean sujetos vulnerables. Y pues me parece bastante significativo este pasaje de dos de las políticas. Anteriormente denominada población vulnerable y hoy conocida como población prioritaria, es el conjunto de personas o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea por su condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural, y que requieren una atención especializada por parte de las entidades del Estado para favorecer los procesos de inclusión social. Entonces estamos hablando que una de las categorías que conforman los planes son la población vulnerable o la población prioritaria para a partir de ahí justificar la intervención. Pero ese sujeto intervenido nunca es un sujeto masculino, sino que se representa a las mujeres como sujetos vulnerables. Esta es una de las 3 representaciones que hacen de las mujeres. Y hay un agravante, y es que los planes no solo no incluyen el género como una categoría de análisis, ni como una categoría que fundamenta el poder mismo, sino que reproducen también formas de violencia, revictimizan, por ejemplo, al plantear en un árbol de problemas que las mujeres desorganizadas ocasiona que las mujeres sean discriminadas política y socialmente, que ocasiona que incremente el estado de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces esto es una forma de revictimización y además, pues si nos fijamos en esto, también tiene unos orígenes muy racionalistas que jerárquicamente ubican lo sentimental, lo pasional, con la imagen con la cual son asociadas las mujeres a un segundo plano. Y finalmente, ahorita que escuchaba sobre las geografías del miedo y sobre el destierro, pues acá estamos hablando de que la mujer está relegada social, cultural, económica y políticamente. Acá lo que se está reconociendo es que el relego es un destierro, ¿no? Y entonces es necesario concebir esto desde un punto de vista geográfico, porque los espacios del miedo no solo existen en paisajes de guerra, sino que también existen en los paisajes cotidianos. Ese destierro al cual son enfrentadas las mujeres, diría McDowell que es una forma de viaje, que es cambiar a unas condiciones políticas, sociales y culturales distintas. La asociación con la cual colaboré surge en 2017 a partir de un grupo de capacitaciones en temas de café, tiene 32 asociadas y gran parte de ellas emprendió como cafetera luego de asociarse con alguien. Esto tiene varias raíces, una de ellas es que el café transformó todas las estructuras productivas, familiares, económicas, culturales, políticas, y pues dentro de la familia la orientó a una economía de mercado, ¿no? Los convirtió en unos trabajadores más de las fincas. Entonces a las mujeres también se les relegó a una esfera reproductiva y doméstica, a tareas de cuidados. Y como obstáculos para asociarse, pues han tenido ecos de estos aspectos culturales, pero también han tenido obstrucciones directas por las familias mismas, por la pareja que les dice que no, que para qué van a ir a otro lado, que se queden en la casa que es su lugar, y de la sociedad misma que hace comentarios como esas mujeres que van a emprender, más bien se quedan en la casa barriendo. Pero entonces para las mujeres, y esto ya es contrario a lo que ocurre en las políticas, es que organizarse ha significado, por un lado, viajar del ámbito privado, del ámbito público, y comenzar de ejercer labores reproductivas a ejercer labores productivas. También les permitió autonomía financiera, algunos beneficios de asociarse que no se pueden adquirir de manera individual, como la formación, el apoyo mutuo, el compartir saberes y pues acceder también a proyectos de financiación. Esto se sintetiza en nuevos horizontes, en poder alcanzar sueños propios, en poder tener sueños que antes ni siquiera se habían podido plantear, y en lo que dicen ellas que están rompiendo paradigmas, ¿no? Que están siendo rebeldes porque están intentando transformar esos mandatos a los cuales habían sido sometidas. Y uno de esos mandatos es el ser para otros, ¿no? El cuidado es algo que por lo general está basado en el altruismo, y a partir de ahí se han sometido, pero estas mujeres están comenzando a hacer para sí y trazarse sus propias metas. Eso lo dicen dos investigadoras que se llaman Ferrer y Bosch. Entonces, para sintetizar todo esto, es importante plantear que las políticas públicas deben considerar el género como una categoría de análisis relevante, porque desde allí incluso se estructura el poder.
se estructura la identidad y nuestra relación con el espacio. Y pues además comprender al cuerpo como un espacio, como hemos visto en esta presentación, es bastante necesario. ¿Por qué? Porque hay voces que no se están escuchando, hay reclamos de movimientos feministas, de movimientos trans y de otros movimientos vinculados con el género que no están siendo tenidos en cuenta en las investigaciones y en la formulación de políticas públicas. Y pues esta exposición es para ilustrar una forma de problematizar el género en las políticas públicas de ordenamiento territorial, pero pues sobre cómo atender a ellos no es el objetivo de esta presentación y sobre eso tendremos que conversar en otra ocasión. Con esto cierro y estas son algunas de las referencias que utilicé para el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camilo Betancourt. Continuamos con la exposición de Tulia Elena Hernández Burmano, de la Universidad de Manizales, Colombia, y Javier Gonzaga Valencia Hernández, de la Universidad de Caldas, Colombia, con el trabajo Anotaciones teóricas sobre la participación ciudadana y el riesgo de desastre en la región centro-sur de Caldas, aproximaciones a la nueva agenda urbana. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy Hola. bien. Muy bien, bien, ¿todo bien? Muchas gracias. Buenas tardes en Colombia, buenas noches en Polonia. Un cordial saludo para todos los compañeros. Voy a compartirles los avances de un trabajo de investigación que adelanto con motivo de mi participación como estudiante del doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales y que hemos denominado en compañía de mi asesor, el doctor Javier Gonzaga Valencia, Anotaciones teóricas sobre la participación ciudadana y el riesgo de desastre en la región centro-sur de Caldas, o aproximaciones a la nueva agenda urbana. Vamos a revisar la siguiente temática a lo largo de esta presentación. No me voy a detener en ello, pero en resumen, esta ponencia habla sobre la participación ciudadana en la planificación del territorio como una de las prácticas sociales del siglo XXI, cuyo ejercicio se evidencia en procesos de autoorganización de la ciudadanía para afrontar los retos y las dificultades que proponen la convivencia cotidiana, entre ello el tema de los desastres como primera causa de desplazamiento forzado que atenta contra el desarrollo sostenible, por lo menos en la región que es objeto de estudio. Tenemos un primer aspecto analizado, las transiciones de la democracia en el siglo XX al siglo XXI, hallando cómo la innovación social es una tendencia que está caracterizando los liderazgos urbanos en los primeros años del siglo XXI y que esa innovación surge de las interacciones entre los distintos actores que están promoviendo transformaciones y aportando al desarrollo mediante la articulación de las capacidades sociales centradas en el factor humano, entendido como el motor principal del desarrollo local y allí donde la convivencia se convierte en el principal laboratorio para procesar los conflictos. Tenemos o partimos de esta presentación de la teoría de que la justicia ambiental y la participación ciudadana están emergiendo como emblemas de la democracia y del liderazgo social por el territorio. Emerge así una ideología política que está anexa al despertar ciudadano, que reclama la integridad del territorio a través de mecanismos participativos, entre los cuales merece especial atención las audiencias públicas, la consulta previa y el liderazgo que están asumiendo las veedurías ciudadanas en este contexto. Y esa participación ciudadana tiene unos fundamentos macro que le permiten a la ciudadanía intervenir en la planificación de manera participativa en la construcción de territorios resilientes. Hablamos de dos primordiales, uno que se tiene en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y el más importante de todos ellos, el principio 10 contenido de la Declaración de la Cumbre de Río de Janeiro sobre el desarrollo del año 1992. Ese principio 10 de la Cumbre de Río 92 tiene un plan de acción desarrollado en el Acuerdo de Escazú que fue suscrito por 24 estados
y allí se definen 3 derechos que son pilares de ese liderazgo social sobre el cual avanza la construcción de territorios sostenibles. El primero de ellos, el acceso a la información. El segundo, la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Y el tercero, la garantía del acceso a la justicia ambiental con la protección de los líderes sociales que ameritan un análisis aparte dentro de la situación de riesgo que significa en Colombia ejercer ese liderazgo. Pero vamos a mirar aquí en la región objeto de estudio el tema de la participación planificadora, visto desde el proyecto de investigación que se adelanta dentro del doctorado de desarrollo sostenible para optar al título como tal. Esta investigación toma 3 pilares fundamentales o categorías de análisis, que son los desastres, la participación y la planificación. Y en el territorio objeto de estudio utilizamos en una primera fase una metodología exploratoria o revisión documental de lo que es la normativa o el espacio jurisprudencial y de la ley. Y en otro ámbito, la revisión documental de los planes de ordenamiento territorial, de los planes de gestión del riesgo de desastre y de los planes de desarrollo. Y ya avanzamos en una segunda fase con la aplicación de entrevistas semiestructuradas para sacar las inferencias del informe final. Pero de este primer trabajo preliminar podemos evidenciar que a pesar de hallar que hay una participación activa de actores significativos en la gestión pública, muy a pesar de la presencia del COVID-19, podemos decir que continúa en este espacio territorial la ocurrencia de un significativo número de desastres, que esta población tiene una escasa formación en la activación de los mecanismos de participación ciudadana, que hay una baja a ninguna participación de estos líderes sociales en las decisiones de gobierno en materia de la prevención de los desastres, que el concepto que se maneja dentro de esta población en cuanto al concepto de acceso a la justicia ambiental todavía es muy confuso y se centra bastante en lo que es el derecho, el ejercicio del derecho de petición, y que se ejerce un liderazgo social debilitado por un temor y por una reverencia hacia la dirigencia política. Aquí tenemos algunos indicadores de esta primer abordaje de la zona objeto de estudio, donde se parte de una base de datos que tiene la Dirección Nacional de Planeación, que ha evaluado la capacidad de respuesta de estas entidades territoriales en la zona objeto de estudio, bajo el nombre del índice de riesgo ajustado por capacidades para atender a los problemas de desastre, hallando que a mayor índice de vulnerabilidad, mayor es la capacidad de la entidad territorial para atender los desastres, y tenemos en la zona 2 municipios que generan alguna preocupación, como lo son Villa María y Neira. De acuerdo con esta base de datos consultada, pasamos entonces a verificar la participación efectiva ciudadana en esos 3 instrumentos de gestión territorial. El primero sobre el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, el segundo sobre el ordenamiento territorial y el tercero en el Plan de Desarrollo, hallando la síntesis en la matriz que estoy exhibiendo en esta diapositiva, en el sentido que solamente los planes de desarrollo exhiben algún indicador de participación ciudadana en la construcción de estos documentos de la gestión territorial, y que tenemos una participación ciudadana casi nula en lo que es la construcción de los planes de ordenamiento territorial, así como en los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. El reto entonces en materia de participación ciudadana para construir territorios resilientes es aportar en esas estrategias de innovación ciudadana para la planificación participativa de las ciudades seguras frente a los desastres, llegar a entender por parte de estos actores significativos que si la administración pública no convoca la participación
para materializar la incorporación del riesgo de desastres en la planificación del territorio, la ciudadanía cuenta con unos mecanismos de orden internacional que promueven y facilitan el derecho a intervenir en la toma de decisiones que los afectan. Ello para hacer efectivo ese principio 10 de la Cumbre de Río de Janeiro del año 92. El reto entonces en esta materia es que la población participe para incidir en determinantes que están planteando los siguientes problemas. Primero, comprender que el límite de crecimiento de las ciudades debe estar acorde con la oferta de los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas locales. Y en segundo lugar, que el neourbanismo con el cual se está ocupando el territorio en los barrios tradicionales está proponiendo una relación compleja que viene atentando contra derechos asociados con la cultura, con el acceso a bienes y servicios ambientales en equilibrio, con la convivencia pacífica, con los servicios públicos domiciliarios de calidad, con una malla vial eficiente y con la seguridad de las personas y de su patrimonio. En resumen, las ciudades de hoy están metabolizando la convivencia hacia un conflicto urbano en permanente tensión, con sociedades que son cada vez más vulnerables a los desastres, que son altamente reactivas a la inmediatez y que están apartadas del concepto de calidad de vida. Finalmente, estos avances de la investigación llevan a unas reflexiones que se irán dando en el proceso del documento final de información de la investigación, y es que la intervención del territorio, la construcción del territorio es un asunto entre gobernantes y gobernados y no unilateral como se tiene en este momento como un problema de los gobernantes. Que la dinámica planificadora jamás debe abandonar o apartarse de la vista de los desastres como el principal enemigo del desarrollo sostenible. Que los límites del crecimiento de las ciudades están determinados por la oferta de los bienes y servicios del territorio, no importa el modelo de ocupación. Y que la densificación en los barrios consolidados que hacen la historia de estos territorios vienen desconociendo la cultura local. Esa es toda la presentación que tengo para compartirles. Aquí les tengo una bibliografía consultada, los avances hasta el momento del proceso de investigación en cuanto a la dinámica o la relación entre la participación ciudadana y la construcción de territorios seguros frente a los desastres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tulia. Agradecemos a todos los ponentes sus interesantes investigaciones y daríamos unos minutitos para dos preguntas, con preguntas y respuestas concretas, si pudiera haber algunas. Adelante, por favor. Si me permiten una pregunta. Adelante, sí, por favor. Sí, la primera ponencia de Geografías del Miedo de Kelly Muñoz, habla de que es necesario el monitoreo. Me pregunto, ¿ya existe un modelo para monitorear estos desplazamientos, este modo de moverse? ¿Ya existe ese modelo? No. Bueno, hasta lo que yo llevo con la investigación desde el doctorado, desde 2012, y realmente para la visibilización más bien la invisibilización de esta problemática, pues es parte como de la cuestión metodológica, tanto de la medición como de la cuestión conceptual y como de la cuestión de reconocer este tipo de población que se está moviendo, según cifras de una publicación de CONAPO, pues al parecer por violencia se está moviendo pues como 1 millón de personas anualmente, pues que, o sea, no se ha comprobado que sea un desplazamiento forzado, pero que sí por violencia se está moviendo la gente en México, pero no existe un monitoreo. Había uno en el Instituto Mora, un observatorio de desplazamiento forzado, pero realmente creo que no se continuó. Entonces, se necesitan esfuerzos interinstitucionales, se necesitan esfuerzos académicos para poder, y bueno, también la participación de las instituciones que hacen todas estas encuestas, bueno, las cuestiones estadísticas en México, para poder
que haya una pregunta concreta dentro de estas encuestas sobre el desplazamiento forzado por violencia y por crimen organizado específicamente, porque pues hay desplazamientos forzados de diferentes, por ejemplo, por megaproyectos o por cuestiones de desastres, pero específicamente por violencia, pues es lo que falta y todavía está en construcción y está el debate, pero no hay nada concreto en la cuestión política. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Bueno, ¿Puedo hacer otra? Permítame, alguien, Yuri, damos paso a Yuri y enseguida usted. ¿Sí, doctora Alejandra? Sí, claro. Gracias. Mi consulta es para Jesús Gustavo. Me gustó mucho su exposición que tiene que ver justamente con esa zona fronteriza entre Estados Unidos y México. La pregunta es, en primera instancia, ¿cuál es el marco temporal de tu investigación? Y si has tomado en cuenta en esta también otros grupos vulnerables que se citan en la literatura, como puede ser indígenas y mujeres. Bueno, en parte sí lo has visto lo de las mujeres, pero si se especifica en esos textos que has ido revisando, otros grupos vulnerables. Gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el marco temporal es principalmente el siglo XXI. Sin embargo, en la introducción que hago, pues menciono el origen de esta nueva literatura del norte de México en la literatura del desierto. Bueno, se pueden ir todavía más atrás con escritores primarios como José Revueltas, ¿no? Uno de los grandes íconos de los escritores del norte. Hay muchos libros, muchas novelas, y no solamente novelas crónicas que retratan y capturan también los horrores que viven muchísimos grupos vulnerables. El caso el archivo de los niños perdidos de Valeria Luiselli, ¿no? que narra los horrores que sufren los menores de edad que cruzan la frontera y que son capturados cruzando la frontera, separados de sus familias en muchos casos. El caso del Ejército Iluminado de David Toscana, en donde se narra la historia de un grupo de pacientes de un hospital psiquiátrico que también por azares del destino se encuentran cruzando la frontera. Sin embargo, por cuestión de tiempo, en esta presentación, pues resultó un poquito complicado meter todos estos libros del corpus. Bueno, en cuanto a literatura que captura la violencia de género, yo creo que uno de los libros más representativos es precisamente 2666 de Roberto Bolaño. Sin embargo, hay una antología que hizo Sergio González Rodríguez, el autor de Huesos en el Desierto, que se llama El silencio de los cuerpos, en donde se recopilan historias, cuentos cortos de autoras que narran historias acerca del feminicidio. Entonces, la literatura, el corpus que incluye la vulnerabilidad a la que son expuestos ciertos grupos mal llamados minoritarios, porque en el caso de la violencia de género estamos hablando del 50% de la población, ¿no? Es imposible llamar un grupo, llamarlo minoritario, ¿no? Es muy vasto. Espero haber respondido a su pregunta y no haber divagado demasiado. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, doctor Gustavo. Doctora Alejandra, si gusta, por favor. Muchas gracias. Es para el doctor Camilo Betancourt. Me parece muy interesante la cuestión de género, que también es otra de las investigaciones y de las líneas que me interesan. Mi pregunta es, esta manera de trabajar ya de las mujeres, esta asociación de café, ¿ha tenido un impacto en la comunidad? ¿Ha tenido un impacto ahí en su sitio? Ellas en este momento están trabajando sus fincas, transformando sus entornos familiares. Para muchas de ellas ha significado una transformación en las dinámicas familiares y en las formas en que utilizan los espacios y recorren el pueblo. Y en este momento están trabajando de la mano de la alcaldía municipal
o con el consejo, perdón, y están vendiendo su café los domingos en la alcaldía. Han estado también intentando, pues ellas hablan mucho de también reconocer el aspecto rural, el aspecto campesino, que en Colombia ha sido muy segregado. Entonces apuestan no solo por la parte de reconocimiento de las mujeres ni de reivindicación de ese tipo de derechos, sino que también intentan trabajarlo desde lo rural. Algunas son profesoras, otras trabajan otras participan en los consejos participativos de mujeres de los comités de cafeteros, otras están en el Consejo Territorial de Planeación Municipal. Entonces, esa entrada a la asociatividad y a comenzar a incursionar en áreas productivas y públicas también ha activado como que ellas mismas comiencen a participar en aspectos administrativos, incluso en aspectos de gestión pública. Ok, muchísimas gracias. Nada más te hago la recomendación. Incluso algunas han viajado a otras ciudades a integraciones con otras Sí, mujeres cafeteras, sí, a Red sí. Nacional de Cafeteras. Y pues Claro. a la análisis hace falta incluirle las políticas de género de la Federación Nacional de Cafeteros. Creo que se va más allá del trabajo que estaba haciendo, pero creo que enriquecería también. Perdón interrumpir. No, nada más para decirte que entonces la literatura femenina no la había ahí presente, todas las referencias son de hombres, pero ¿y dónde están las mujeres ahí con la literatura? Pero muchísimas gracias. Claro que sí. De hecho, es un problema de la presentación, tienes razón con eso, pero creo que el aporte fundamental a mi trabajo de investigación ha sido por parte de los feminismos. Creo que las geografías feministas Pues por sí. parte de Linda McDowell, otras, Rose, también está Gillian Rose. Hay muchas mujeres incluidas en mi trabajo y pues no solo mujeres, pues yo he intentado asumir el género no solo como cuestión de hombres y mujeres, sino de la construcción cultural del cuerpo, que es en últimas como lo que apuntan estos autores. Claro, obviamente, pues los feminismos han sido un campo muy rico en estos debates teóricos y metodológicos y pues tiene razón con su observación. Muchísimas Pero gracias. en el trabajo extenso sí, sí podrá haber una riqueza mayor. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos a todos los ponentes por sus interesantes... Doctora Bogumila quiso hacer un comentario. Perdón, adelante, doctora Bogumila. Sí, hay tiempo. Solo quería felicitar a todos los ponentes y a quien compuso la sesión, porque realmente hemos visto una combinación muy interesante de textos que trataron de relaciones entre espacio-territorio, violencia, espacio-territorio, género y cruzándose desde perspectivas distintas, incluyendo la literaria y en escalas distintas. Y yo creo que la combinación de enfoques diferentes nos da la posibilidad de entender las cosas mucho mejor. Tengo una pregunta corta a Luis Gabriel Salas, que tiene que ver con planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Estás, Luis, para escucharme? Sí, está. Claro que sí, doctora, aquí estoy. Sí, pues entre los mapas que vimos, había tan solo un grupo de los que demostraban ambos lados de la frontera. Mi pregunta, en el caso de un territorio como el territorio fronterizo, concierne precisamente a eso. Durante su trabajo, ¿no han notado la importancia del otro lado de la frontera en otras áreas, no solo la propagación de la violencia del lado colombiano? De hecho, esta parte de Ecuador también tiene sus problemas y yo estuve allí
en 2012 y lo que he podido ver fueron dinámicas transfronterizas que iban en dos direcciones y que eran bastante complejas. Ya sé que es muy difícil hacer un estudio que abarque zonas situadas en dos países con dos sistemas diferentes de referentes estadísticos, etcétera, etcétera. Pero usted, si tuviera la posibilidad, ¿tomaría en consideración también la parte de Esmeraldas como un elemento integral del territorio que está estudiando o no lo ve indispensable? No sé si me he explicado. Sí, sí, doctora Bogomila, muchas gracias por su pregunta y por supuesto que ha sido un elemento de profunda reflexión en mi investigación. Si usted, como lo advierte, tal vez en la antepenúltima presentación diapositiva, yo presenté los mapas de la violencia que configuran una situación transnacional. Bueno, eso hace parte de la discusión, porque, digamos, estamos hablando sobre un territorio fronterizo y solo mirar un lado es muy reduccionista y tal vez no nos ayuda a entender la complejidad. Yo lo quiero considerar, lo estoy considerando y he tenido una enorme dificultad. Es que, digamos, el trabajo de campo ha sido imposible en las circunstancias actuales. Concretamente, a inicio de la pandemia, Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas de Latinoamérica e irradió a todo el Pacífico ecuatoriano. No obstante, he advertido en mis distintos trabajos de campo a Tumaco los lazos culturales y poblacionales tan enormes y fuertes que hay de toda la población del Pacífico, que configura el Pacífico como una región en sí misma. Entonces, claro, yo preveo incorporar en el contexto, al menos en el contexto, esta situación de lazos, no solo en términos de criminalidad transnacional, sino de aspectos socioterritoriales que combinan entre las dos naciones. Ahora, seguramente no voy a profundizar tanto en el lado ecuatoriano como sí lo haré en el lado colombiano, que es el objeto central de la investigación. Pero yo le agradezco su pregunta, me ratifica aún más las discusiones y la necesidad de incorporar estos elementos transnacionales, no solo desde la perspectiva de la criminalidad, sino aún mucho más. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y recomiendo a todos el café con textura de la mujer porque me ha llegado aquí a Varsovia y ya me lo he acabado y francamente si tienen la posibilidad de apoyar a la asociación que hemos conocido durante la presentación de Juan Camilo, se lo recomiendo. Gracias. Gracias, doctora Bogomila. Doctora Miroslava, adelante. No, yo solo preguntar también a Luis Gabriel en cuanto a la pertenencia territorial, o sea, la gobernanza oficial en estos territorios. Si usted ha observado una evolución, es decir, que lo que presenta es la situación más grave que todavía hace 5 o 6 años y se extiende la exclusión de este territorio del poder oficial o no. Bien, sí, efectivamente el poder oficial, la institucionalidad ha fortalecido su presencia, pero la situación es tan desbordante que pareciera que no fuese lo suficiente o no contribuyera enormemente. Debo decir que hay un desbalance y eso es una crítica que se hace enormemente en el concepto que ha tenido el Estado colombiano, en ese concepto de llevar las
de llevar el Estado a las regiones, y llevar el Estado a las regiones históricamente ha sido tratar de fortalecer principalmente las instituciones militares en el territorio. Es decir, hay un despliegue militar importantísimo, muy importante en lo que concierne a la presencia de la Fuerza Aérea, la presencia policía, ejército, etcétera, pero hay un desbalance en las instituciones de la política social. Entonces, efectivamente, no ha sido suficiente, y ahí emerge el segundo concepto que se impulsa con el acuerdo de paz, que es el concepto de paz territorial. Es decir, no llevar el Estado a las regiones, sino desde las regiones construir Estado, que es una concepción totalmente distinta. Solo por dar un ejemplo, en el caso de Nariño y Putumayo, en un análisis que tuve la oportunidad de hacer de la presencia institucional de la justicia, del sistema de justicia en la frontera, está totalmente desconfigurada. Es decir, la criminalidad es tan grande que el Estado no tiene la capacidad de hacer justicia. Entonces, bueno, son los dos paradigmas que se han impulsado, una tradicional que no ha tenido los efectos esperados, y lo que se busca es que se consolide ese concepto de paz territorial desde los lugares. Gracias, doctora. Muchas gracias. Pues daríamos por terminada esta sesión de trabajo y se darían 5 minutos, doctora Miroslava, Sí, para... 5 minutos porque ya están muy atrasados, y las 3 últimas ponencias empezamos con Agustín Olmos dentro de 5 minutos, por favor. Sí, por favor, solo 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.